Los caminos del amor de Bárbara Cartland, capítulo 2. Los caballos se detuvieron y el marqués salió cuando un lacayo con pelo empolvado y vestido con su librea le abrió la puerta. Subió rápidamente los escalones de Sarney House y entró en el pasillo diciendo por encima del hombro mientras lo hacía al mayordomo: «¿Dónde está el señor Barham?» «En su oficina, señor. ¿Debo buscarlo?» «No. Muéstrale a esa mujer en el carruaje la habitación de la mañana». Caminó sobre el piso de mármol sin mirar atrás, y girando por el pasillo abrió una puerta a mitad de camino. Era una oficina lujosa, muy cómoda, que estaba en consonancia con la magnificencia del resto de la casa, y el señor Barham estaba sentado en un escritorio plano con una pila de papeles frente a él. Levantó la vista superficialmente cuando la puerta se abrió, y al ver quién estaba allí, se puso de pie con una expresión de asombro en su rostro. «¿Qué ha pasado, mi señor?» El marqués cerró la puerta detrás de él y caminó hacia el escritorio, arrojando los 2 trozos de papel que sostenía en la mano y diciendo mientras lo hacía: «Esto es lo que ha sucedido». El señor Barham los recogió. Como había hecho el marqués, leyó primero la carta de Lord Kirkhampton y luego el certificado de matrimonio. «¡Buen Dios!», exclamó. «Me drogaron», dijo el marqués, «y me pillaron desprevenido como un tonto estúpido que nunca antes había estado en Londres». El señor Barham no le respondió. Todavía estaba examinando el certificado de matrimonio, y el marqués cruzó hacia la ventana y regresó antes de preguntar con dureza: «Bueno, ¿es válido, Barham?» «Me temo que lo puede ser». «Eso es lo que pensé». Había tal nota de horror en su voz que el señor Barham levantó la vista para preguntar: «¿Cómo es ella? La mujer, quiero decir». «Una prostituta, una sirvienta, no tengo idea, pero la he traído aquí conmigo». «¿Aquí?» No había duda del asombro del señor Barham. «¿Qué más podía ser?», le preguntó salvajemente el marqués. «Cuando los caballos giraron vi a un sirviente empujarla a la calle. Podría haber sido un truco, simplemente no lo sé. Estaba nervioso, en caso de que fuera otra forma de involucrarme más en el chantaje, o incluso peor». «Entiendo», dijo Barham. «Creo que fue sabio de su señoría no dejarla allí». Volvió a mirar el certificado de matrimonio y comentó: «He oído hablar de este hombre, Fletcher. Se han hecho representaciones sobre él en el Parlamento». «Pensé que también había escuchado su nombre», dijo el marqués. «El certificado es genuino. Él tiene las órdenes sagradas». «Entonces lo que estás diciendo es que estoy casado, legalmente casado», dijo el marqués. «¿Cómo puedes sacarme de esto?» Era un grito de ayuda. El grito, su secretario lo sabía, de un hombre que estaba desesperado. «Tendremos que considerar el asunto con mucho cuidado, mi señor», dijo después de una pausa de un momento. «¿Por qué no te bañas y te cambias y comes algo, mientras yo pienso lo que se puede hacer?» «Tengo una sensación terrible», respondió, «de que la venganza de Kirkhampton es realmente efectiva». «Eso es lo que estás diciendo, ¿no es así, Barham?» «Debe haber alguna salida, pero por el momento no puedo imaginar lo que pueda hacer», respondió Barham. «Envíe a los mejores cerebros legales de Inglaterra. Haga una cita con el fiscal general. Si hay alguna ley, la encontraremos». «Hay algo que se puede hacer, y es obvio», dijo Barham en voz baja: «el divorcio». «Y entonces toda la absurda situación se hará pública», dijo el marqués. «¿Titulares en los periódicos? ¿Todos mis amigos riéndose de mí? Prefiero asesinar a la maldita mujer y terminar con esto». El marqués habló tan violentamente que la habitación pareció vibrar por su propia voz, y el señor Barham respondió: «Me imagino que eso es justo lo que Lord Kirkhampton espera que hagas». El marqués lo miró sorprendido. «¿Quieres decir que Kirkhampton tiene la intención de continuar esta ridícula vendetta?» «Conociendo a Lord Kirkhampton», respondió el señor Barham, «y siendo consciente del odio que has despertado en él y la forma en que ha despotricado contra ti durante algún tiempo, me imagino que, habiéndote metido en una trampa, no te dejará salir fácilmente de ella». El marqués hizo un sonido de furia indescriptible y apretando los puños echó humo. «Prefiero matarme antes de que él se regodee conmigo». Por un momento parecía tan salvaje que el señor Barham se alarmó. «Siéntate, mi señor», dijo.
Voy a pedirte un poco de café y brandy, y luego trataremos de razonar esto lo más sensatamente posible. Estoy seguro de que dramatizar sobre lo que Lord Kirkhampton ha hecho no nos lleva a ninguna parte. El marqués se llevó la mano a la frente. Está bien, Barham. Supongo que tienes razón. Es solo que me siento tan malditamente enfermo. Esto, encima de que tengo la cabeza que parece que se me abrirá en cualquier momento. Todo esto me ha desequilibrado. El señor Barham reflexionó que en todos los años que había estado con el marqués, nunca antes lo había visto así, admitir una debilidad de ningún tipo. Casi por primera vez, desde que había estado a cargo de la vida doméstica del marqués, por así decirlo, la administración de sus muchas propiedades y de sus asuntos privados, se sintió mucho mayor y más sabio y casi paternal hacia el joven a quien siempre había admirado. Como si lo que había estado diciendo tuviera sentido, el marqués de repente caminó hacia la puerta. Tienes razón, Barham. Siempre la tienes, dijo. Me bañaré y me cambiaré. Pídeme algo de comer y de beber aquí en media hora. Tenía la puerta abierta antes de que el señor Barham preguntara. La mujer, ¿dónde está? En la sala de la mañana, respondió el marqués. Y así déjala, que se pudra. Ni siquiera hablaré con ella. No cerró la puerta de golpe cuando salió, pero la forma en que la cerró hizo que de alguna manera fuera un sonido más ominoso que si hubiera hecho un ruido. Fue media hora más tarde que el marqués, sentado frente a la mesa del desayuno que estaba dispuesta en la oficina, preguntó en un tono serio casi profesional. Bueno, Barham, ¿tiene alguna sugerencia útil que hacer? Después que el marqués lo dejó, el señor Barham se sentó en su escritorio leyendo una y otra vez la carta de Lord Kirkhampton y luego el certificado de matrimonio. Era aún más consciente de que el marqués, de cuán amargamente vengativo se había sentido Lord Kirkhampton por la forma en que el hombre más joven lo había eludido y derrotado en tantas ocasiones diferentes. Siempre hubo amigos del marqués a quienes no les gustaba contarle personalmente malas noticias o advertirle sobre sus enemigos. Les resultaba mucho más fácil confiar en el señor Barham, a quien a todos les gustaba. Muchos de ellos habían estado en un momento u otro en el mismo regimiento en el que el señor Barham había servido, antes de que una herida en el campo de batalla lo obligara a retirarse de la vida civil. El marqués había pensado a menudo que había sido el día más afortunado de su vida cuando alguien le había dicho que el capitán Roger Barham estaba buscando un puesto. Es bien educado, valiente y un tipo completamente decente, había dicho el amigo del marqués. Debería pensar que es el tipo de persona que te convendría si tienes un lugar para él en el funcionamiento de tus vastas propiedades. Dio la casualidad de que el marqués estaba pensando en jubilar a su secretario, que también había actuado en calidad de contador de su padre, pero a quien personalmente encontró demasiado viejo y demasiado lento. Roger Barham le venía muy admirablemente. Insistió en abandonar su rango en el ejército y había captado las complejidades de las posesiones del marqués con la misma rapidez y tacto que pronto extendió a tratar con sus asuntos más privados e íntimos, como amantes y amigas. De hecho, había pocos secretos que el marqués le ocultaba al señor Barham, y era cierto que en los años que habían trabajado juntos nunca habían tenido motivos de desacuerdo. Por lo tanto, el señor Barham era muy consciente de que el marqués no solo tenía un corazón vacilante, que rara vez estaba comprometido con una mujer, por hermosa que fuera, por muy poco tiempo, sino que tampoco tenía intención de casarse, o lo que se conocía como establecerse. Ciertamente le convenía que el marqués siguiera siendo soltero y nadie cuestionara la forma en que dirigía Sarney Hall, o cualquiera de las otras casas que poseía su empleador, o interrumpiera la forma en que los sirvientes llevaban a cabo sus órdenes. Por lo tanto, cuando se enfrentó a un certificado de matrimonio y a una mujer que el marqués había descrito como una prostituta o sirvienta, sintió que también era su problema. Sus ojos, mientras miraban al marqués al otro lado de la habitación, eran profundamente comprensivos y al mismo tiempo extremadamente ansiosos. Bañado y cambiado, el marqués ahora lucía su elegancia habitual. Su corbata crujiente y blanca estaba atada en un nuevo estilo intrincado que era la envidia de todos los dandys de St. James, y su cabello había sido cepillado precisamente en el estilo azotado por el viento.
Solo había una ligera palidez debajo del bronceado dorado que provenía de estar continuamente al aire libre para proclamar que tal vez había pasado una noche inusualmente agotadora. Eso, pensó el señor Barham, ahora con cierto cinismo, no era nada nuevo, excepto que las repercusiones de este caso eran muy diferentes de cualquiera de sus indulgencias del pasado. El marqués estaba esperando su respuesta a su pregunta, y después de un momento dijo: «He estado recordando lo que había oído sobre este párroco, Fletcher. Hubo un caso hace unos 2 años, recuerdo ahora, en el que su autoridad para casarse con una joven heredera de algún derrochador disoluto fue desafiada por su padre». «¿Y el resultado?», preguntó el marqués. «El tribunal dictaminó que el matrimonio era válido». Los labios del marqués se tensaron. Luego dijo con una voz cuidadosamente controlada: «Eso me deja como un hombre casado». «Me temo que sí, mi señor». Hubo un silencio por un momento hasta que el marqués sugirió: «Entonces supongo que lo único que puede hacer es darle a la mujer algo de dinero y decirle que se vaya al diablo». «He pensado en eso», respondió el señor Barham, «y tengo la sensación de que eso es exactamente lo que Lord Kirkhampton esperará que hagas». El marqués parecía sorprendido. «¿Qué quieres decir con eso?». «Existe la posibilidad en esas circunstancias de que, para vengarse aún más de ti, haga desfilar a la mujer como tu esposa abandonada, azuzando a la simpatía pública y social por ella, y en resumen, creando un escándalo». Hubo un silencio mientras tanto el marqués como el señor Barham pensaban en cómo era esa situación, lo que estaba sucediendo en el caso del príncipe de Gales y la princesa Carolina de Brunswick, con quienes se había casado para pagar sus deudas, pero con quien había tomado una valiente aversión en su noche de bodas. Ahora había 2 facciones de la sociedad, los que apoyaban al príncipe y los que apoyaban a su esposa separada. El marqués, que había escuchado todos los chistes y las risas que habían humillado al príncipe de Gales y enfurecido a sus amigos, sabía que no podía soportar que eso le sucediera. Sería simplemente intolerable saber que aquellos que antes lo habían admirado por su deportividad se burlaban de él a sus espaldas, e incluso, como lo era el príncipe, podría ser silbado en un lugar de vitorearlo por las multitudes en el hipódromo o en el teatro. Nuevamente hubo un silencio conmovedor antes de preguntar desesperadamente: «¿Qué puedo hacer?». «Por supuesto, todavía no he visto a esa mujer», dijo el señor Barham lentamente, «pero si fuera humanamente posible, debería sugerir que hiciste lo mejor de un mal trabajo». El marqués lo miró fijamente, como si se hubiera despedido de sus sentidos. «¿Te estoy escuchando bien, Barham?», preguntó. «¿Estás sugiriendo ahora seriamente de que trate a esa mujer como mi esposa? ¿Dejarla sentarla a la cabecera de mi mesa, usar los diamantes de Sarne y presentarla en el Beaumont?». El señor Barham se levantó de su escritorio para caminar de la misma manera que el marqués había hecho con la ventana y viceversa. «He estado devanándome los sesos, mi señor», dijo, «para pensar qué más puedes hacer. Sabemos que Lord Kirkhampton estará observando, tratando de hacerte tropezar y tratando de forzarte a la posición en la que tendrás que excusarte y tal vez parecer un tonto al hacerlo. A menos que sea completa y absolutamente imposible, debe haber algo que podamos hacer de ella». Tiró de la mano. «Si ella es inculta, grosera y poco agraciada, puede ser instruida en alguna apariencia de aceptabilidad. Si es lo suficientemente joven como para ser adaptable, nada es imposible». El marqués lo miró con un desconcertado. Entonces dijo, casi sin aliento: «¿Instruirla para convertirla en mi esposa? Dios mío, Kirkhampton ciertamente ha tenido la venganza que estaba buscando». «Puede que no sea tan malo como piensas», dijo Barham rápidamente, como si ahora quisiera tranquilizarlo. «Si ella es una actriz como Nicole de Pré». «Nicole de Pré», repitió el marqués. «Ella está en el fondo de todo esto. ¿Cómo pude haber sido tan tonto, tan abyecto, como para no haber descubierto quién era su protector antes de invitarla a cenar?». Sabía mientras hablaba que era porque estaba tan acostumbrado a obtener exactamente lo que quería en la vida
y a dejar de lado las consideraciones de todos los demás, sabiendo que prácticamente no había ninguna mujer en el escenario o en cualquier otro lado de la sociedad que no renunciara voluntariamente a su amante actual si tuviera la oportunidad de atraerlo. El marqués admitió cándidamente para sí mismo que había estado demasiado envanecido con sus propias consecuencias y demasiado seguro de sus propias fascinaciones. Por primera vez, y en realidad era la primera, había conocido a una mujer que prefería a otro hombre que a sí mismo, y ese hombre, increíblemente, era Lord Kirkhampton. El señor Barham interrumpió sus pensamientos. Creo, mi señor, que lo que deberíamos hacer ahora es ir a hablar con esa mujer y averiguar, si podemos, quién es y dónde encaja exactamente en esta trama extremadamente desagradable. También sabremos mejor, después de haberla visto, qué será lo mejor que se puede hacer en el futuro. Lo que estaría bien, dijo el marqués, es que pudiéramos declarar nulo ese matrimonio. ¿No crees que podríamos sobornar a Fletcher? No solo sería una imposibilidad desde el punto de vista legal, respondió el señor Barham, sino que incluso acercarse a él podría ser muy peligroso. Puedes estar bastante seguro de que Lord Kirkhampton anticipará que podrías intentar tal movimiento. —¡Kirkhampton! —murmuró el marqués entre dientes. Si tuvieran la oportunidad de matarlo en este momento, no dudaría ni un segundo. Estoy seguro de que estará esperando que lo llames y aprovechará al máximo toda la actuación de tu parte. ¿Cómo? Piensa si estuvieras en los zapatos de Lord Kirkhampton, dijo Barham. En ese momento tiene todos los ases. Tenía al soltero más importante, más admirado y elegible en el Beaumont, casado ignominiosamente y sin su consentimiento, estando inconsciente y con una mujer desconocida. El marqués gimió, pero no interrumpió, y el señor Barham continuó. Es una historia que no perderá nada en la narración, como puede estar seguro, y nadie disfrutará contándola más que Lord Kirkhampton. Pero es una historia tan increíble y tan improbable en lo que a usted respecta, que a menos que tenga alguna evidencia circunstancial para apoyar su afirmación, dudo mucho que alguien le crea. El marqués se sentó en una silla. Adelante, Barham, le instó. Está empezando a tener sentido. Lord Kirkhampton esperará que usted intente anular el matrimonio, refutar su validez, o como usted mismo acaba de sugerir llamarlo para perpetrar tal truco contra usted. Si toma alguna de esas acciones, eso demostrará de manera concluyente que su extraña historia es cierta. Sí, ya veo, coincidió el marqués. Así que volvemos a lo que sugerí en primer lugar, dijo Barham. Si la mujer está presentable, si hay algo que podamos hacer para que el matrimonio parezca ser una acción genuina de su parte, entonces toda la estrategia de Kirkhampton cae al suelo. Nadie le creerá, y cualquier cosa que intente decir simplemente sonará tonta y rencorosa. Todo el mundo ya sabe que él es tu enemigo y está preparado para menospreciarte de cualquier manera que pueda. El marqués se levantó. Tienes razón, Barham. Por supuesto que tienes razón. Pero todo depende de una cosa. ¿Qué es, mi señor? ¿Cómo es la mujer? Y lo único que puedo sugerir es que vayamos a mirarla. Exactamente, mi señor. Y después de eso tendremos una idea mucho mejor de cuáles son nuestras posibilidades contra un mal, pero tengo que admitirlo, un antagonista inteligente. En la sala de la mañana, donde el mayordomo le había mostrado después de haber entrado en Sarney House, Romana se había sentado en la primera silla a la que llegó y nuevamente se llevó las manos a la cara. Ella no había estado llorando como el marqués había pensado en el carruaje. Solo había estado sintiendo desesperadamente que esta era una verdadera pesadilla de la que no podía despertar y no podía volver a la cordura. Todo lo que le había sucedido desde que llegó a Londres la hacía sentir como si estuviera rodeada por una niebla oscura que no podía ver a través y no podía encontrar su camino. Ahora pensaba desesperadamente que incluso si obedecía su impulso de huir, no tenía dinero, y dudaba si encontraba su camino a una iglesia o a alguna institución caritativa, si la ayudarían a regresar a casa. Sus labios se sentían secos, y pensó que debía ser miedo en lugar de sed, pero no se atrevió a preguntar si podía tomar un vaso de agua, aunque recordó que no había comido nada desde la hora del té del día anterior,
cuando la diligencia se había detenido en las afueras de Londres. Uno de los caballos había perdido una herradura, y para cuando lo arreglaron había pasado mucho tiempo y habían llegado a Londres mucho más tarde de lo que ella esperaba. Por lo tanto, había llegado a la casa de su amiga Nicole de Pré en Chelsea varias horas más tarde de lo que había previsto, y fue en ese momento cuando todo empezó a suceder. La diligencia la había dejado en la puerta, y ella había gastado su último chelín en pagar al conductor. Cuando llamó, había pasado bastante tiempo antes de que escuchara pasos desde el interior de la casa. De hecho, había pasado tanto tiempo que había pensado por un momento aterrador que Nicole no podría haber recibido su carta o haberse ido. Cuando la puerta finalmente se abrió, para su sorpresa, fue por un sirviente que llevaba una librea adornada con botones de cresta plateada. Nicole, al escribir a casa de su amiga, había hablado de la excelente posición que había obtenido en la escuela de baile, pero Romana era consciente de que el salario de un amante del baile, por muy talentosa que fuera, generalmente no se extendía al empleo de sirvientes o para proporcionarles una librea. Sin embargo, el criado estaba esperando a que ella hablara, y ella preguntó: ¿Está la señorita de Pré en casa? ¿La está esperando?, preguntó el hombre, en lo que Romana pensó era una manera algo agresiva. Sí, pero me temo que llegué bastante tarde, respondió ella. El hombre la miró con incertidumbre, como si no estuviera seguro de qué hacer. En ese momento se abrió una puerta detrás de él y un caballero entró en el pasillo. Llevaba ropa de noche, que tenía una elegancia que Romana nunca había visto antes. Había un diamante en la parte delantera de su camisa, y su llavero brillaba contra los pantalones de satén negro. ¿Quién eres?, le preguntó bruscamente. Sorprendida por su tono y su apariencia, Romana respondió: Tal vez he venido a la casa equivocada. Pensé que la señorita Nicole de Pré vivía aquí. Así es. ¿Qué quieres con ella? Le escribí que iba a venir y le pregunté si quería que me quedara por un corto tiempo hasta que pudiera obtener un empleo en Londres. Pensó que el hombre la miraba sorprendido. Luego dijo: ¿Empleo? ¿Qué tipo de empleo esperas obtener? ¿O es una pregunta innecesaria? Nicole me dijo que tenía una muy buena posición en una escuela de baile y que yo puedo bailar, pero no tan bien como ella, y pensé que tal vez podría presentarme. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¿Escuela de baile? Así que esa es la historia que les cuenta a todos en casa. Oh, bueno. Nunca digas la verdad si puedes mentir. Es un lema tan bueno como cualquier otro. Romana lo miró. No entiendo. Pensó mientras hablaba que el caballero la estaba mirando de una manera extraña. Luego sugirió: Entra aquí, quiero hablar contigo. Nicole está ocupada en este momento. Espero que te vea más tarde. Indicó con la mano la habitación de la que acababa de salir. Al mismo tiempo, le dijo al sirviente que obviamente estaba esperando instrucciones. Trae el baúl de la dama. Romana sabía que no había nada más que pudiera hacer, y algo desconcertada por esta inesperada recepción, entró en una pequeña sala de estar que daba a la parte trasera de la casa. Estaba bien amueblada, pensó, y se aseguró de que Nicole estaba realmente allí, al reconocer varios objetos que le eran familiares. La canasta de trabajo que la madre de Romana había forrado para ella con satén azul acolchado antes de irse a Londres. Una acuarela del río Humber que ella y Nicole habían dibujado una docena de veces cuando habían compartido una institutriz. Se le ocurrió que Nicole debía estar entretenida y que acababa de llegar en un momento inoportuno, así que dijo, disculpándose: Lamento llegar tan tarde, pero la diligencia se retrasó en Porres Bar, o habría estado aquí hace algunas horas. Nicole no me dijo que te estaba esperando, señaló el caballero. Romana se preguntó por qué debería haber esperado que ella lo hiciera. Luego dijo con voz preocupada: Tal vez debería haber esperado su respuesta, pero, como había explicado en mi carta, después de la muerte de mi padre, los hipotecarios encontraron un comprador para la casa y luego requirieron posesión inmediata. Así que tuve que irme, y así me sentí segura de que Nicole entendería y me ayudaría a encontrar un empleo, como lo ha hecho para ella. ¿Eres huérfana?, preguntó el caballero.
Romana se había sentado en un pequeño sofá y el caballero, de espaldas a la chimenea, parecía, pensó, abrumador y todavía algo agresivo. Por alguna razón u otra, a ella no le gustaba, y pensaba de hecho que no era el tipo de amigo que Nicole, que era sensible y comprensiva, debería haber tenido. Había algo duro en aquel caballero que hacía que Romana se sintiera insignificante y de alguna manera incómoda. Tal vez era la forma en que la miraba. Tal vez era la forma en que sentía que él la estaba evaluando, al ver su ropa de condado, y tal vez también el hecho de que ella estaba cansada y empolvada del viaje después de un viaje tan largo. Sí, soy huérfana, suspiró en respuesta a su pregunta. Mi madre murió hace 2 años y mi padre la semana pasada. No había estado bien durante bastante tiempo. Trató de no dejar que su voz se quebrara mientras hablaba con él, sabiendo que aquí en Londres se sentía aún más sola y perdida que en Little Humble, cuando descubrió que no solo había perdido a su padre, sino también su hogar. Nunca se le había ocurrido ni por un momento que, aunque siempre habían sido duros, no le quedaría dinero cuando su padre muriera. Su enfermedad había sido costosa, y ella supo demasiado tarde que debería haber tomado el asunto en sus propias manos y despedido a los sirvientes y vendido varios de los caballos. Debería haber reducido de muchas maneras diferentes el presupuesto, mucho antes de enfrentarse al hecho aterrador de que durante el último año habían estado viviendo de dinero prestado, y por lo tanto el banco ya no cobraría sus cheques y sabía que había grandes cantidades pendientes. ¿Cómo pude haber sido tan tonta como para no haberme dado cuenta de estas cosas antes?, se preguntó. Sabía que era porque su padre siempre se había hecho cargo de todo, y no le había confiado por la sencilla razón de que, mientras le hablaba como a una igual en intelecto, siempre pensaba en ella como una niña. Cuando salió de la cripta familiar y regresó sola a The Manor House, que había sido su hogar durante toda su vida y que ya estaba en posesión de los hipotecarios, supo por primera vez en 18 años que tenía que pararse sobre sus propios pies y pensar por sí misma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había manera de que pudiera ganar dinero en Little Humble. ¿Cómo podría preguntarle a un granjero al que siempre le había comprado sus huevos, su mantequilla, su leche y su crema, si podía trabajar como lechera? ¿O cómo podría preguntarle a la pareja de ancianos que tenía la tienda del pueblo si la emplearían, cuando tenían media docena de hijos para hacerlo por nada? Tuvo que irse, y la única persona que conocía fuera del pueblo que se ganaba la vida era Nicole. Era natural que recurriera a una amiga de confianza con quien había sido criada. De hecho, Nicole era casi como una hermana para ella. Romana había ido directamente del funeral a los Desprez, que vivían en el otro extremo del pueblo. El conde y la condesa no habían estado lo suficientemente bien como para asistir al funeral de su padre, aunque ella había recibido una encantadora carta de simpatía de la condesa. Escrita en el francés clásico puro que siempre hablaban, le dijo a Romana cuán profundamente sentían por ella, y cómo sus pensamientos y su amor estaban con ella en ese trágico momento. Pensé, señora, dijo Romana a la condesa, que como ahora tengo que ganarme la vida, iría a Londres y le pediría a Nicole que me ayudara. Pero por supuesto, ma petite, había dicho la condesa, Nicole te cuidará y te ayudará como siempre ha estado dispuesta a hacerlo. Después de todo, ella te ama como nosotros. Es justo lo que pensé que diría, dijo Romana, y creo que debería irme de inmediato. Mientras hablaba, sabía que era importante que lo hiciera. Los hipotecarios le habían informado que el nuevo propietario de The Manor deseaba mudarse de inmediato y que solo tenía 2 días para empacar sus pertenencias. No podía pedir quedarse con el conde y la condesa porque su cabaña era tan pequeña que contenía solo 2 dormitorios. Como el conde había estado tan enfermo, tenía un dormitorio para él solo, mientras que la condesa dormía en lo que había sido la habitación de Nicole antes de que ella se fuera de casa. Romana había enviado una carta a toda prisa a Nicole, que sabía que llegaría algunos días antes que la diligencia, mucho más lenta, y pudiera retumbar del norte a sur. Le contó a Nicole sus dificultades y esperaba que pudiera ayudarla, sabiendo que a lo largo de sus vidas habían compartido todo juntas.
Nicole era 2 años mayor que ella, y ya había estado en Londres durante 18 meses, escribiendo a casa emocionada para decir qué maravillosa posición había encontrado en una escuela de baile. Ella envió a su padre y a su madre dinero, que los había hecho sentir orgullosos de la inteligencia de su hija. También había hecho toda la diferencia para que pudieran permitirse los pequeños lujos que la enfermedad del conde había hecho tan necesarios. Yo también puedo bailar, pensó Romana. No tan bien como Nicole, pero bien, y podría enseñar fácilmente a los niños muy pequeños, mientras Nicole se concentra en los mayores. Tenía una idea muy vaga de lo que implicaba una escuela de baile, pero Nicole había hablado de ello en términos tan brillantes que obviamente era muy superior. Romana estaba segura de que necesitaría nuevos maestros y, por supuesto, durante un periodo de prueba, estaría dispuesta a aceptar un salario muy pequeño. Todo parecía, pensó mientras viajaba en la diligencia lenta y a menudo abarrotada, un plan que alivió gran parte de la miseria y la infelicidad que sentía al perder a su amado padre. Nadie podría haber sido más amable o más dulce desde la muerte de su madre, y nadie, pensó Romana, podría haber tenido un padre que estuviera tan bien informado en todos los temas que eran realmente interesantes. Le había dado una sensación de gran orgullo que ella había sido capaz de ayudarlo desde que tenía 15 años con sus libros. Él habría dejado que Nicole ayudara también, pero ella se había reído de la idea de que ella fuera capaz de hacer cualquier cosa menos bailar. Puedo bailar y puedo cantar, decía, pero no, monsieur, no soy buena con l'histoire. Y en los libros que usted y Romana encuentran tan interesantes, para mí son aburridos, muy aburridos. Se veía tan bonita y fascinante mientras hablaba con su acento francés, que Romana solo la besó y le dijo, «Nadie quiere que hagas nada más que bailar y cantar, Nicole, y cuando haces ambas cosas eres irresistible». «Tendré que aguantar a un asistente entonces», había dicho el señor Wardle, «y si Romana no puede estar conmigo tanto como quisiera, entonces eso es tu culpa». «No debe ser cruel, monsieur, y hacer que la querida Romana trabaje demasiado duro», había protestado Nicole. A menudo obligaba a Romana a abandonar sus libros y a cabalgar con ella por los campos, o a bailar con ella en el césped al ritmo de la música que tocaba el viejo violinista del pueblo, que estaba completamente cautivado por su gracia. Nadie podría haber sido más fascinante, más emocionante o más encantador, y debido a que Nicole era la mayor, ella era la líder en todas sus empresas. Romana nunca se preocupó por su propia apariencia, pero se contentó con admirar y aplaudir a su amiga. Solo cuando la diligencia estaba casi en Londres, Romana se preguntó si Nicole se avergonzaría de ella porque su ropa estaba desactualizada. De hecho, no tenía idea de cuál podría ser la moda en este momento en particular. Sus vestidos todavía estaban llenos con un fichú sobre los hombros y una faja alrededor de la cintura. En la última posada de posta en la que se habían detenido, había en el comedor varios caballeros elegantemente vestidos con damas que estaban vestidas de forma muy diferente. Tenían vestidos rectos con cinturas altas de telas casi transparentes. Las cintas delineaban sus pechos y llevaban sombreros de corona alta con bordeados de encaje. Romana los había mirado con la boca abierta, ya que no tenía idea de que las damas revelarían tan descaradamente las curvas de su figura, o que podrían verse tan diferentes de los habitantes de Little Humble. Si mamá hubiera estado viva, me habría mantenido al día con la última moda, pensó. Eso lo que he estado tan ocupado con papá enfermo, y Nicole, ausente, que temo que ahora piense que me parezco a la señora Noah. Luego se animó con la idea de que reirían juntas como siempre lo habían hecho y nada más importaría. Estoy segura de que Nicole me prestará algunos de sus viejos vestidos, pensó Romana, hasta que pueda ganar suficiente dinero para comprar algo de ropa para mí. Sin embargo, se había sentido un poco aprensiva mientras conducía en un carruaje. Iba en el carruaje de Hackney a Chelsea. Y ahora estaba bastante segura de que el elegante caballero de ojos duros miraba despectivamente sus faldas, que estaban muy arrugadas y polvorientas, después de haber sido aplastadas en una diligencia durante varios días. ¿Tienes la intención de quedarte aquí en la noche?, preguntó el caballero. Si Nicole quiere, respondió Romana, no tengo a dónde ir. De repente se sintió nerviosa y asustada como no lo había estado antes. Supongamos que Nicole no la quería.
Supongamos que después de venir todo ese camino no estaba contenta de verla. ¿Qué haría ella? ¿A dónde iría? Sintió una repentina sensación de pánico sobre ella. Entonces, cuando estaba a punto de preguntar cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera ver a Nicole, llamaron a la puerta y entró un sirviente. Había una nota ineludible de entusiasmo en la voz del caballero mientras esperaba que el hombre hablara. Se ha derrumbado, mi señor. Bien. Había una nota de completa satisfacción en la voz del caballero, y ahora Romana lo miraba aún más aprensivamente que antes. Así que él era un señor. Nicole no había escrito a casa para sobredecir de conocer a alguien tan importante como un caballero de título. De hecho, ahora que lo pensaba, Nicole había mencionado a muy pocas personas por su nombre en las cartas que había escrito a su padre y a su madre. Acababa de hablar sobre la escuela, sobre el cómodo alojamiento que había encontrado en Chelsea, y ciertamente no había dicho que una casa entera, era suya. ¿Qué estaba pasando? Romana se preguntó. ¿Qué significa todo esto? Inconscientemente juntó las manos y había una expresión suplicante en sus ojos mientras se los levantaba al caballero. Estaba a punto de salir de la habitación cuando la miró con los ojos entrecerrados. Entonces le preguntó: «¿Dices que eres huérfana? ¿Quién sabe que estás aquí? ¿Tienes algún guardián?» «No», respondió Romana. «Pero el padre y la madre de Nicole sabían que iba a venir, y les expliqué a ellos, y a ella se lo mencioné en mi carta». «Quédate aquí», ordenó bruscamente, como si ella tuviera alguna intención de irse. Luego salió de la habitación cerrando la puerta detrás de él. Después de eso, pensó Romana, no podía soportar ni siquiera recordar lo que había sucedido, pero tenía que enfrentar la verdad. Había sucedido y por eso estaba aquí, sola, en una casa extraña, con un hombre que la había maldecido, que cuando el sirviente la arrojó al pavimento la recogió y la llevó en su carruaje a esa casa grande y abrumadora. «¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?», se preguntó. Después de lo que pareció mucho tiempo, la puerta de la habitación se abrió. Sintió que su corazón daba un golpe asustado cuando el marqués entró acompañado por otro hombre. Él caminó hacia ella, y porque sintió que lo esperaba de ella, se puso de pie. Pero aún mantenía la cabeza inclinada, ensombreciendo su rostro con el ala de su antiguo sombrero de paja. Los dos hombres avanzaron y el marqués miró al señor Barham como si lo invitara a que hablara primero. «Por favor, siéntese», dijo. «Creo que sería útil si tuviéramos una charla, y si pudiera explicarnos exactamente lo que sucedió anoche». Romana se sentó agradecida porque sus piernas de repente parecían débiles y pareció que no fueran capaces de sostenerla. Suponía que debía decir algo, pero cuando trató de hacerlo, sintió como si su voz hubiera muerto en su garganta. «Tal vez debería explicar», dijo el señor Barham en un tono amable, «que soy el secretario del marqués y me ocupo de los asuntos de su señoría. Él me ha dicho, y he visto un certificado, como usted debe tener, de su matrimonio. Como debes haberte dado cuenta, estaba inconsciente en ese momento, así que debo pedirte que nos cuentes lo que sucedió». Todavía había silencio. Entonces, con una vocecita asustada que apenas podían oír, Romana dijo: «Por favor, si pudieran darme un poco de dinero, podría irme a casa. Me temo que la diligencia cuesta 3 libras, pero podría arreglármelas con eso, y solo unos chelines para algo de comer». «¿Y dónde está la casa?», el señor Barham preguntó. «En Little Humble». «De ahí es donde Nicole de Pre me dijo que venía», interpuso el marqués. «Somos amigas, y es por eso que vine a ella a Londres». «¿Ella es tu amiga y tu profesión es la misma que la de ella?», preguntó el marqués. Hubo una pausa antes que la palabra profesión, y el señor Barham frunció el ceño ligeramente antes de decir: «Su señoría, permítame». «¿Eres bailarina como lo es la señorita de Pre en Covent Garden?» «Nicole de Pre está comprometida en una escuela de baile», declaró Romana. «¿Eso es lo que te dijo?», preguntó el marqués. «¿O eres tan mentirosa como ella?». Habló con dureza y Romana se aterrorizó.
El señor Barham vio que sus dedos estaban unidos hasta que los nudillos estaban blancos. Creo, mi señor, dijo en voz baja, que la joven está tratando de explicarnos lo que sucedió lo mejor que puede, y tal vez ha sido una experiencia tan incómoda para ella como lo ha sido para su señoría. Difícilmente puedes esperar que crea eso, respondió el marqués. Sin embargo, continúe, Barham. ¿Cómo llegó a Londres? El señor Barham le preguntó entonces a Romana. En la diligencia, respondió ella, y luego, con un pequeño jadeo, preguntó, ¿cree que podría tomar un vaso de agua? Mi garganta está muy seca. Pero por supuesto, dijo Barham, me imagino que no has desayunado. Yo no quiero comer nada, dijo Romana rápidamente. Es solo que estoy muy sedienta, y anoche no me dieron nada, y no es que yo quisiera nada. El señor Barham cruzó la habitación, abrió la puerta y Romana lo escuchó decirle a alguien afuera: traiga café rápidamente y organice un desayuno para la joven. El sirviente debe haberse apresurado a cumplir sus órdenes y el señor Barham regresó para sentarse frente a Romana para decirle en voz baja: no quiero preocuparte hasta que hayas tenido algo de sustento para comer, pero puedes entender que su señoría acaba de pasar por un momento extremadamente desagradable y, si me lo permiten, una experiencia casi criminal. Y como usted es la única que sabe exactamente lo que sucedió, estamos obligados a interrogarla. Yo lo entiendo, dijo Romana. Fue horrible y estuvo muy mal, lo sabía, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. ¿Qué quieres decir con que no había nada que pudieras hacer?, preguntó bruscamente el marqués. Podías haberte negado a casarte conmigo. Yo era incapaz de hacer las respuestas y por lo tanto, si te hubieras negado a hacerlas también, no había habido matrimonio. Habló acusador y por un momento hubo silencio. Entonces Romana admitió: intenté negarme. ¿Qué quieres decir con que lo intentaste?, preguntó el marqués. Solo tenías que decir que no lo harías. Seguramente no era muy difícil. Creo que sí lo dije, insistió Romana, pero él me golpeó. Y soy cobarde. ¿Te golpeó?, preguntó el señor Barham. Por primera vez desde que habían entrado en la sala, Romana levantó la cabeza. Todavía estaba ensombrecido por el ala de su sombrero, pero los hombres podían ver con bastante claridad que en la piel pálida de su mejilla blanca había un enorme moretón rojo que ya se estaba volviendo púrpura en los bordes. Era la huella de una mano que había golpeado con toda su fuerza contra alguien pequeña y frágil, e inevitablemente la habría tirado al suelo. No había necesidad de que ninguno de los dos dijera nada. De hecho, solo podían mirar la evidencia con sus propios ojos. Romana volvió a bajar la cara. Yo lo siento, dijo casi inaudiblemente, y cayó adelante a sus pies. Fin del capítulo 2 de la novela Los caminos del amor de Bárbara Cartland, que va pintando para que va a estar muy emocionante. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.